Entonces, en el tema de la deshidratación, como parte fisiopatológica, habremos que ver que los niños se nos deshidratan, como habíamos visto, primero por diarrea, que tendría que ser porque aumentan sus pérdidas. Una, puede ser que se deshidraten porque disminuyen los aportes, es decir, no están recibiendo lo necesario durante el día, o durante su proceso infeccioso o de la enfermedad, o porque por alguna razón lo que consumen no se está absorbiendo de manera adecuada, es decir, que disminuye la absorción. Usualmente, en los procesos diarreicos que hemos visto en la clase pasada, suele ser una combinación de todos estos mecanismos. Están haciendo más deposiciones, la madre se está dando una cantidad adecuada de líquido para que se mantenga, y producto de la infección en el intestino, las vellosidades no están absorbiendo correctamente. Para poder nosotros afrontar una deshidratación en nuestros niños, tenemos que, como primer paso, determinar el grado o el grado de la deshidratación. Entonces, esto será lo primero. Determinar la gravedad o el grado o la severidad de la deshidratación. Tenemos aquí una tablita que la vamos a desarrollar, pero ten en cuenta que cuando hablamos de una deshidratación leve, son aquellos pacientes que tienen menos de 2 síntomas o signos de deshidratación. Aquellos que tienen moderada, digamos que tienen de 2 para arriba. Los pacientes severos serán aquellos que tienen pues más de 2 signos, pero que van acompañados de cáncer. Y los pacientes que están en shock finalmente son aquellos pacientes que tienen algún signo de hipoperfusión. ¿Cuáles son esos signos de hipoperfusión y por ende de shock? Pues como dice su nombre, aquellos donde me dicen de que no está llevando el flujo sanguíneo adecuadamente a todo el cuerpo. Por ejemplo, que los niños tengan la piel reticulada, lo pueden poner también como que esté marmoria, esa es otra frase para lo mismo. Que tengan el llenado capilar lento, es decir, que esté por encima de los 2 segundos, que se sientan fríos o que tengan frialdad distal, a nivel de piecitos, de manitas, tengan pulso débil, se lo pueden colocar también como filiforme, es otra manera de llamarlo. Que no estén orinando adecuadamente, es decir, que estén oliguria o anuria. Y en pediatría, cuando hablamos de oliguria, cuando estamos, aquí vamos a ponerlo, por debajo de 0,8 cc por kilo hora, si lo estoy sacando por hora, si lo puedo urinario, y por debajo de 12 cc por metro cuadrado por hora. Y ahorita vamos a ver a qué se trata eso de metro cuadrado. Si sistemas pudiera bajar un poquito el volumen del micrófono, creo que está muy alto, ¿no? No. ¿Está bien? Ok. Mucho eco. Ya bueno. Entonces, el oligurio. Y por último, tenemos la hipotensión. La presión baja en pediatría es un signo tardío de shock, ¿ya? No lo vamos a encontrar en todos los pacientes y no por ende quiere decir que no están chocados. Ahorita tenemos la análisis. Pero ¿cómo puedo saber yo si efectivamente el paciente está hipotenso, ¿no? Porque decíamos que en pediatría todo necesita estar percentilado, no es lo mismo un niño pequeñito que un niño grande, ¿no? Y la presión tiene que ver mucho con la talla. Entonces, cuando hablamos aquí de la PA baja, yo me basaré en la presión arterial sistólica cuando esté por debajo de 70 más la edad en años de mi niño por 2. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tiene 4 años, 4 por 2 son 8, más 70 son 78, entonces, si mi presión sistólica está por debajo de 78, ese niño está hipotenso, ¿ya?
Entonces no necesito sacar mi tablita en un manejo de emergencia, no necesito sacar mi celular, con esa fórmula bien simple y decir que está hipotenso. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a ver acá los tipos de deshidratación según lo que mi niño está perdiendo. Estos son según las pérdidas. Tenemos las leves, las moderadas y las severas, ¿ya? Dentro de que son las leves, tenemos que la pérdida va de un 3 a un 5% ¿de qué? De su peso. Esto es algo descrito siempre, ¿no? Lo vemos a nivel de datos, pero es un poco difícil a veces en la realidad poder tener el peso que tienen los que han tenido los niños previamente, ¿no? A veces no tienen el papel a la mano, a veces la mamita no se acuerda, a veces ha pasado mucho desde el último control y entonces no podemos saber adecuadamente si es que el peso ha sido o no. Pero la pregunta muchas veces no lo da y nos dice, ha perdido un 7% de su peso, ha perdido un 3% de su peso. Hablábamos de deshidratación en pediatría, te decía que los signos que acabamos de ver son signos de hipotensión, de hipoperfusión y por ende el shock, y que no todos los shocks tienen hipotensión, ¿ya? El shock que está compensado, todavía el niño tiene la presión arterial normal, ¿ya? Y es por eso importante poder diferenciar. A veces nos dan en la pregunta y nos dicen, tiene el llenado capilar en 5, no está orinando, el pulso está débil, está reticulado, pero la presión arterial es buena, ¿no? Y ahí nos quieren hacer caer, nos quieren hacer confundir. No por eso significa de que el niño no está chocado. Significa que sus mecanismos compensatorios, que en los niños son mucho mejores que en los adultos, están haciendo que el corazón, a través de la taquicardia, pueda hacer que la presión se mantenga a raya, ¿no? Pero una vez que esto pase un tiempo, se va a descompensar, los mecanismos se van a agotar, y es ahí donde recién va a aparecer la hipotensión. Por eso siempre decimos que la hipotensión es el último signo en aparecer en el shock en los niños, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando aparecen ya estamos hablando de un shock descompensado. Hablemos ahora sí de las deshidrataciones leves. Te mencionaba que acá teníamos un margen que es de 3 a 5% de pérdida, esa es la pérdida, de peso, ¿no? Que ha perdido desde que ha empezado a deshidratarse. Un 6 a 9% en el caso de los moderados y en el caso de los que están severamente deshidratados más del 9. Estos rangos son variables. En algunas bibliografías vas a encontrar que nos hablan simplemente aquí de -5, aquí de 5 a 10 y acá por encima de 10. Pero eso que tú eres inteligente y te das cuenta que es lo mismo, la misma vaina. Entonces, ténganlo en cuenta porque a veces lo ponen así. Y lamentablemente, los exámenes no se basan en una sola bibliografía aparentemente, porque un año ponen uno y al año siguiente ponen el otro, ¿no? Entonces, ni siquiera para poder decir este tal cual es, puede ser cualquiera, ¿ya? Pero date cuenta que los rangos son bien similares. Entonces, en el paciente que está deshidratado leve, dicen que incluso a veces es una deshidratación que no se detecta clínicamente porque los signos son muy escasos. Dice, para que sea leve debe tener mínimo, máximo un signo, a lo mucho, y las pérdidas, o sea, el antecedente. Entonces esos niños usualmente están alertas, responden órdenes, los ojos no están hundidos, la sed está normal, su llenado capilar que en los niños debe ser menor a 2 segundos, que es normal, se ven bien, las mucosas están húmedas, obviamente las frecuencias o los valores vitales, las funciones vitales acá en la mayoría, todos están bien. La presión arterial está buena, obviamente, la frecuencia cardíaca está normal, el flujo urinario está bueno, no hay taquipnea, respiran normalito, los pulsos son de una intensidad fuerte, la piel está rosadita, ¿ok? Y la temperatura es normalita. Entonces, todo esto es lo que tiene una deshidratación leve, es decir, tienes el antecedente, más nada más. Podría tener un signo por ahí, podría ser que tenga un poco más de sed, podría ser que tenga las mucosas no tan húmedas, ¿no? Te las ponen semisecas, semihúmedas, podría ser, pero no más que eso, ¿ya? Es un niño que está alerta y que puede responder a tu tratamiento. Los pacientes con deshidratación moderada, aquí un dato que yo te voy a dar es que siempre veas el estado nervioso, el estado del sistema nervioso, el estado de conciencia. Aquí en el moderado ya está irritable, está ansioso, a diferencia del leve que está alerta, está normalito. ¿Ya? Y a diferencia del severo, donde ya se va disminuyendo este estado de conciencia hasta llegar a un estado somnoliento o letárgico. ¿Ya? ¿Qué más tiene el moderado? Ya tiene ojos hundidos, puede tener la sed incrementada. El llenado todavía está normal, porque recuerda que el llenado lento ya son signos de hipoperfusión y por ende de cosa severa, cosa con shock, ¿no? Puede tener mucosas secas. Acá una vez más la presión está mal.
Aquí ya se ven alteraciones de las funciones vitales, pero no tan marcadas. Puede haber taquimia, puede haber taquicardia. El pulso se siente bien todavía, se siente fuerte. Turgencia de la piel se refiere también a lo que es el signo del pliegue, ¿ya? Aquí en el leve el pliegue es negativo, evidentemente, por eso dice que está normal. En el paciente moderado podría tener signo del pliegue, sí, pero solamente una cruz, lo que significa que una vez que hacemos el peñiscón para poder ver el pliegue, esto va a regresar a su sitio en menos de 2 segundos, o sea, regresa rápidamente, una cruz. Pero en el paciente que está severamente chocado, este ya es 2 cruces, es decir, demora más de 2 segundos en volver a su sitio. Eso es a lo que se refiere. Es decir, el signo del pliegue me puede diferenciar los leves de los moderados y los severos, como también según su intensidad me puede diferenciar el moderado del severo, ¿ya? Depende cómo me lo ponga. Y en el moderado ya puedo ver que el flujo urinario empieza a disminuir y ya pueden haber algunos cambios de la piel cuando ya están severos, ¿ya? Aquí todavía están rosaditos, todavía están calientes. Porque todos esos son datos, una vez más, decíamos, de hipoperfusión. Ahora sí, el que está deshidratado severo es el que está somnoliento o letárgico. Este es un paciente ya de mucho cuidado, porque al estar somnoliento o letárgico, evidentemente la madre en casa no le va a poder dar ningún tipo de terapia, ¿no? Por más que quiera. Y eso hace que sí se deshidrate más. Son pacientes que ya vienen con los ojos muy hundidos, son pacientes que no pueden beber justamente por esto, porque se están quedando muy dormidos. Y es aquí donde ya aparecen estos datos que hablábamos de hipoperfusión. Por ejemplo, el llenado capilar prolongado, por ejemplo, la hipotensión si es que está descompensado, acá nos dice nuestra tablita, acá sí o sí vamos a encontrar que las funciones vitales ya están muy alteradas, hay taquimia, hay taquicardia, acá el pulso ya está débil, uniforme, ¿no? Podemos encontrar al niño pálido o con las extremidades frías. ¿Bien? Entonces, adicional a esto, y ahorita lo vamos a ver en un dibujo, que es el tipo de deshidratación según lo que mi niño ha perdido, también lo puedo clasificar según cómo están siendo sus pérdidas, ¿ya? Entonces, acá tenemos en cuenta que cuando un niño pierde agua, no solamente pierde líquidos, sino también pierde electrolitos. Y en un niñito su sodio normalito debería estar entre 130 y 150. Tenemos que en el caso de las pérdidas, vamos a ver acá las pérdidas, uno puede perder más agua o puede perder más sodio. Por ejemplo, en el caso de los lactantes pequeños, usualmente se pierde mucha más cantidad de agua que sodio. Entonces, al tener menos agua y más sodio, ese sodio se concentra, con lo cual este tipo de deshidratación será hipertónica, ¿verdad? Este sodio de acá no es que está elevado en sangre, es la pérdida. Hay menos pérdida de sodio, más pérdida de agua, por ende más sodio en sangre, y entonces mi paciente hace deshidrataciones hipertónicas, el sodio se eleva. Y este tipo de deshidratación es una deshidratación grave porque produce síntomas neurológicos. Es propia de los lactantes, también de los neítos, ¿no? También de los neos, de los lactantes pequeñitos. Y asociado a que el sodio se eleva, hay que tener mucho cuidado con ellos porque por un tema de la bomba de sodio-potasio, entra sodio, sale potasio, entonces el potasio se cae en sangre. Entonces tienen sodio elevado, pero potasio bajo. Entonces es importante que cuando yo estoy ante una deshidratación de un lactante pequeñito de un neo, yo pueda dosar electrolitos, porque recuerda que el potasio por debajo de 2.5 es una concentración es una hipocalemia severa que pone en riesgo la vida, ¿no? Nos pone en riesgo de paro cardiorrespiratorio porque altera la membrana cardíaca, ¿ya? Entonces, este es un valor importante y aparte de eso reponemos con mayor ahínco. Después tenemos en el caso de que yo pierda agua y sodio, pero en la misma cantidad. Entonces, si todo es igual, será iso, pues, ¿no? Estas son las isotónicas. Las isotónicas son el tipo de deshidrataciones más frecuente en pediatría, ya que son las que van asociadas a las GECAS, ¿no? En las gastroenteritis, agudas se pierde tanto agua como sodio en una razón proporcional. Entonces pierdo sodio y pierdo agua de igual manera, entonces estas son las isotónicas.
Y luego tenemos las menos frecuentes, que son de que yo pierda mucha mayor cantidad de sodio, comparado con la cantidad de agua que estoy perdiendo. Y estos serán los hipotónicos o los que producen hiponatremias. Estos son menos frecuentes y tienen que ver más cuando hay aumento de pérdidas insensibles, aumento de sudoración, por ejemplo, que es una pérdida insensible, aumento o pérdidas a través de una fístula, una colostomía, una alastomía, suelen hacer este tipo de deshidratación, pero es la menos frecuente en pediatría. ¿Ya? ¿Cuáles siempre nos preguntan? La de acá, la primera, la hipertónica o hipernatrémica del lactante, y la más frecuente que es la isotónica. ¿Ya? Implicaciones para poder hacer la reposición posterior. Una vez que yo veo que mi paciente está en un grado de deshidratación leve, moderado, severo, sobre todo si los tengo en leves, tengo que determinar cuál es el riesgo de que mi paciente se siga deshidratando, sobre todo si estoy pensando en enviarlo a su casa. Entonces, hay ciertas características de las pérdidas que hacen que mi paciente tenga un alto riesgo de deshidratación. Te acordarás de esto de tu internado. Veías un niño que venía deshidratado, pero leve, pero tranquilo. Pero tu asistente no lo dejaba ir por algún motivo, ¿no? Entonces, pero si está tomando, no. Es que tiene que ver mucho con estos factores de riesgo. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, que este paciente haya tenido 3 o más vómitos en 1 hora. Eso quiere decir que se va a deshidratar si sigue vomitando a ese ritmo. O que esté vomitando 5 o más vómitos en 4 horas, esto también. Que haya más de 10 deposiciones o 10 cámaras en 24 horas, o lo equivalente que sería 4 deposiciones también en 4 horas, este también es un flujo alto. ¿Okay? Eso si hablamos de pérdidas, vómitos, y estos serán deposiciones. Pero también un factor de riesgo de alto riesgo de deshidratación es el hecho de que ya hayas pasado por un plan de hidratación, llámese plan B o plan C, y sigas deshidratado, ¿no? Esto quiere decir que no estás respondiendo bien, entonces también es un factor de riesgo. ¿Y cómo puedo ver yo cómo es tu respuesta a lo que yo te estoy dando? Pues en este caso tenemos aquí un parámetro importante, que es el mejor parámetro para yo ver el mejor parámetro en agudo o para ver respuesta al tratamiento es la diuresis. Siempre entramos en confusión con el peso. El peso es el mejor parámetro para hacer balance hídrico en un niñito que está normalito, digamos que está fuera de riesgo. ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener una variación en mi peso, yo necesito que pase por lo menos un día, ¿no? Hoy día estás deshidratado, pesabas tanto, mañana 24 horas se vuelve a pesar y recién voy a ver la variación. No es tan rápida. Sin embargo, un niño que viene deshidratado sin orinar, que está moderado, que está severo, yo lo empiezo a hidratar y va a empezar a orinar. Entonces, eso es mucho más sensible, es mucho más rápido de ver. Por eso es el mejor parámetro para ver la respuesta al tratamiento que yo estoy haciendo. Entonces, es importante por eso, en todo caso, saber en pediatría cuánto es lo que debería orinar un niño. Y esto depende de cómo yo lo quiera sacar. En niños pequeñitos, por debajo de 10 kilos, en niños por debajo de 10 kilos, el flujo estará entre 1 a 13 cc por kilo por hora. ¿Ya? Eso es algo normalito para ellos. Y en los niños más grandes, por encima de 10 kilos, el rango va de 20 a 80 cc por metro cuadrado por hora, ¿no? ¿Por metro cuadrado de qué? De superficie corporal. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas del internado y tu calculadora? Te lo voy a poner acá porque por ahí lo han preguntado, ¿no? Una cosa tan sencilla como esta. Lo han preguntado. ¿Cómo saco la superficie corporal? Depende del peso de mi niño. Pesa menos de 10 kilos y si pesa más de 10 kilos. La de más de 10 kilos, yo sé que la recuerdas de tu internado. Será 4 veces el peso más 7 sobre el peso más 90, ¿verdad? Ten en cuenta que WP es el peso en kilos. Y con eso me va a salir un número, ¿no? 0 punto algo, 1 punto algo, y con eso yo puedo sacar la cantidad que están orinando. Esa es mi superficie corporal.
Pero en los niños pequeñitos, menores de 10 kilos, se saca diferente, ¿no? Los pediatras siempre complicándose la vida. Acá es 4 veces el peso más 9 sobre 100. En el denominador ya no sumo nada, de frente es 100. ¿Ya? Y ese sí te lo voy a remarcar porque ha venido anteriormente el de mayores de 10 kilos, y yo sé que se lo recuerdan todos, pero en este de acá te pueden agarrar. Menores de 10 kilos, la fórmula cambia. Es incluso hasta en la práctica a veces los mismos residentes se olvidan. Así que imagínate en un examen, ¿ya? Entonces eso sí no nos vamos a olvidar.